Detalles del momento. Amigos televidentes, saludos. Bienvenidos a esta sintonía nacional con Detalles del Momento a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Ya sabe que en horario vespertino puede sintonizarnos de 4 a 5 de la tarde en la poderosísima señal de Radio 800, en reprise a través de Canal 15 de televisión. Por supuesto, en este preciso instante a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live y en Twitter. Y cuando quiera, con toda la parsimonia y tranquilidad del mundo, vernos en el momento que usted así lo desee, puede sintonizarnos igualmente a través de nuestra plataforma en YouTube. Empezamos semana, empezamos un nuevo ciclo laboral, empezamos nuevos retos en este lunes. Y esperemos que todos los nicaragüenses, tomados de la mano, optimizados totalmente, inoculados por la esperanza y por el vigor, que esa fuerza tan importante que tenemos desde nuestro corazón y pensamiento nos permita abonar un poco más hacia la recuperación de Nicaragua en todos sus términos y saber convivir con los contextos que nos afectan. Vamos a irnos a nuestro comentario editorial, pero antes quiero decirles que hoy vamos a estar conversando en nuestro bloque de entrevista con la ministra de Turismo, Anasha Campbell. Este es un tema sumamente importante. Hemos venido desde los segmentos departamentales y municipales del país abordando el tema. Lo hicimos con Granada, con Masaya, con León, con Chinandega, pero es importantísimo tener una visión macro de cuál va a ser la estrategia turística para un país que no puede sustraerse de una realidad que está ahí, la pandemia, y cómo esta está afectando el turismo, no en Nicaragua, en todo el mundo. Quédese con nosotros, volvemos con nuestro comentario editorial. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad divinizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. El día de la victoria. La Primera Guerra Mundial, igual que la Segunda, ojalá que quienes dirigen el mundo aprendan y reflexionen sobre las causas de las dos primeras para que nunca haya una tercera. Iniciaron por apetitos expansionistas de poder que dejaron en ambas pérdidas humanas realmente tenebrosas y macabras. Nunca antes se habían librado dos guerras de la magnitud y duración de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nunca. Además, con tan poco tiempo entre el desarrollo de una y la otra. Y lo más impresionante de estas guerras es, sin duda, la cantidad de personas que fallecieron en ellas. Millones entre militares y civiles, fundamentalmente en Europa. De la Primera Guerra Mundial, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, muy conservadoramente se dice que murieron 9 millones de soldados, 7 millones de civiles, otra gran cantidad por hambre y enfermedades y más de 20 millones de heridos. La Segunda Guerra Mundial
que tuvo su desarrollo entre los años 1939 y 1945. La invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas la hizo estallar y, por desgracia, los cálculos fatales arrojan cifras que se aproximan a los 45 y 70 millones de muertos. Se considera a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparecida tras la caída del muro de Berlín, y hoy la actual Rusia, como el país que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Esta perdió unos 27 millones de ciudadanos. Fue memorablemente el escenario de grandes batallas épicas. La capacidad de sus estrategas militares sigue siendo materia de estudio en las academias castrenses del mundo y jugó un papel determinante en la capitulación incondicional de la Alemania nazi, cuyo control de Europa pasaba sobre los soviéticos. Pero la arrogancia imperial norteamericana, desde hace muchísimo tiempo, cosa que recién acaban de reafirmar, ha querido robarse una victoria que nunca fue suya. Los norteamericanos y los ingleses siempre han aparecido desde el momento en que se da por terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 como los chavalos de la película, cuando en realidad se incorporaron a ella hasta el último momento. Y en el caso de los gringos, si no es porque los japoneses atacan Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 en Hawái, nunca se hubieran involucrado en una contienda en la que junto a Gran Bretaña solo enfrentaron a 10 divisiones, mientras solo los rusos lo hicieron con más de 200 divisiones alemanas, según le aclaró Ben Norton a Donald Trump, quien este 9 de mayo se robó todos los créditos, dejando por fuera a los rusos, que fueron los que realmente vencieron al fascismo nazi. Es repugnante hacerse de los méritos que son ajenos. Podría enumerar incontables adjetivos como defectos para definir a quienes hacen esto, pero todo se resume en una sola palabra: mediocridad. Y por muchas formas que suman para tomar lo que es de otro, la historia al final es la historia. Aunque la traten de reescribir una y 100,000 veces a través de la fantasía del séptimo arte, donde el bueno de siempre es el yanqui y los demás los malos. Muchos de mi generación, y lo recordaba recientemente con un amigo, Manuel Espinosa, director del CRIES, fuimos atrapados por una serie bélica rodada entre 1962 hasta 1967 por la cadena de televisión ABC, y que se transmitió con mucho éxito en la década de los 70 bajo el nombre de Combate. Muchos a lo mejor aprendimos de esa serie de armas y estrategias militares, porque se trataba de un pelotón de soldados americanos que luchaban contra los alemanes en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El programa tenía 3 protagonistas, pero la estrella era Vic Morrow, el famoso y circunspecto sargento Sander, el Chief, y su infaltable subametralladora Thompson. En esa serie de televisión, ocasionalmente tuvieron papel personajes civiles
que representaban a la resistencia francesa. Pero fuera de ellos, los únicos bandos en guerra eran un pelotón en representación del ejército americano y, por supuesto, el enemigo a vencer, que eran los alemanes. Y pare de contar, porque hasta los ingleses, conducidos por el mariscal Bernard Law Montgomery, el general espartano, tampoco tenía cabida, porque desde ahí estaba marcado el egoísmo del otro imperio. Apropiarse de lo ajeno y de los méritos de otros es algo que los gringos o los yanquis al final son los mismos desde sus pretensiones contra el mundo. Es algo que lo hacen muy científicamente, llenando de mentira y basura la mente de grandes y chicos desde su arma de alineamiento más efectiva, Hollywood. ¿Cuántas películas o series de televisión producidas por el imperio ha visto usted donde los rusos o los chinos sean los chavalos, los buenos, los vencedores, los héroes o los salvadores? ¿Se ha fijado usted que los héroes norteamericanos son Superman, Batman, Iron Man, el Capitán América, el Hombre Araña, Hulk, Rambo, la Mujer Maravilla, Supergirl, Rocky Balboa, y que pronto podrían nacionalizar a James Bond para quedarse con el personaje? ¿Se ha fijado usted que todos esos héroes del séptimo arte a quienes matan son a comunistas rusos, a terroristas islámicos, que los infectados por cualquier virus son los chinos y que los latinos somos para ellos parásitos y traficantes de drogas? Por eso no me extrañó que Donald Trump el pasado sábado borrara a los rusos del día de la victoria hace 75 años sobre los fascistas alemanes. Y los borró porque Donald Trump es el ario de los nuevos tiempos, que está construyendo el renacimiento de un nuevo modelo fascista, en el que un millennium como el salvadoreño Nayib Bukele, el traficante de Honduras, Juan Orlando Hernández, el brasileño y loco Jair Mesías Bolsonaro, el ecuatoriano rencoroso y traidor de Lenín Moreno, el colombiano arrastrado de Iván Duque Márquez y el millonario e insensible de Sebastián Piñera en Chile, solo para mencionar algunos. Son parte hoy de un club que pretende imponer un modelo de ultraderecha donde no tengan cabida corrientes comprometidas con visiones sociales y solidarias que respondan a los verdaderos intereses populares y que incidan en la conciencia de los poderosos y potentados para redistribuir la riqueza y hacer así un mundo más justo para todos, donde la única negación sea el derramamiento de sangre de los unos contra los otros, que tristemente no está en los cálculos de la industria armamentista que se prepara para una tercera guerra mundial. El día de la victoria, alcanzado el 9 de mayo de 1945, hace ya 75 años, es pues una jornada festiva en Rusia y en la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. La Alemania nazi, representada por el mariscal de campo Wilhelm Keitel,
firmó la capitulación incondicional el 8 de mayo de 1945. Para la gente común y corriente, el 9 de mayo siempre ha sido un día especial en Rusia. Y es la Unión Soviética, no es al Imperio norteamericano que se debe el papel principal en la derrota de la Alemania fascista. Los soldados soviéticos no solo defendieron su país, sino que liberaron Europa de los invasores fascistas y llegaron a Berlín, logrando que el enemigo definitivamente depusiera las armas. La Segunda Guerra Mundial recibió en Rusia el nombre de Gran Guerra Patria, porque entró en todas las casas y afectó a toda la población del país. No hubo ni una familia que no perdiera a alguien o no tuviera heridos o desaparecidos. Hoy Rusia, en la actual coyuntura, está retomando su lucha contra el nuevo fascismo que después de haberse tomado Bolivia, amenaza a Venezuela, a Cuba y Nicaragua. Hoy Rusia, frente a la agresión invasiva de los Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, está con la causa de pueblos que tienen héroes de carne y hueso, como Tupac Katari, Bolívar, Sandino, Martí, que son las más altas expresiones de una Latinoamérica inclaudicablemente libre y rebelde. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno conversamos con Anacha Campbell, ministra de INTUR. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Hemos tenido en el programa representaciones de las autoridades municipales, turísticas y hasta empresarios de León, Chinandega, de Granada, de Masaya, para hablar sobre las propuestas turísticas que de un concepto estratégico tienen que formularse para atraer sobre todo al nacional a consumir lo nuestro. No podemos obviar que vivimos en un contexto en el que el mundo ha sido totalmente replegado en sus economías, y uno de los factores que más sufren con esto de la pandemia es el sector turístico del país, y nosotros no somos ajenos. Sin embargo, el asunto es, si nos dejamos atrapar por esa situación o buscamos una puerta de salida que permita generosamente trasladar al empresario, a la nación, para que pueda tener efecto, tener algo en materia de divisas, de lo que puede generar el turismo, y aplicar medidas estratégicas para enfrentar el problema. Por eso tenemos hoy invitado a Anacha Campbell, ministra de Turismo, precisamente para hablar de esto, el turismo en el contexto de la pandemia. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, Moisés. Siempre un gusto acompañarlos en el programa. El turismo en este contexto tiene que aprender a vivir, ¿verdad? A convivir con el COVID. Indudablemente es el sector más afectado por esta pandemia a nivel mundial, y con ella también el tema del transporte aéreo, una serie de otras actividades conexas al turismo. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, nuestra estrategia está dirigida al turismo nacional, ¿verdad? Los nicaragüenses que estamos en el país
que tenemos las condiciones para poder también movilizarnos, disfrutar de las bellezas naturales, culturales, gastronómicas y atractivas, las playas, todo lo que Nicaragua tiene que ofrecer en este momento. Es un esfuerzo donde no solo está el Instituto de Turismo, sino las alcaldías municipales, pero sobre todo los emprendedores, los protagonistas del sector privado, ¿verdad?, que son los que verdaderamente ofrecen servicios y productos a nuestras familias. Y en ese sentido, el sector privado ha venido trabajando también paquetes turísticos ajustados a la realidad, al contexto, a los precios justos y dirigidos a los nicaragüenses. Hay otra serie de actividades que vienen a fortalecer, digamos, esa propuesta, entre ellas las actividades recreativas, también las actividades de esparcimiento, disfrute del arte y de la cultura, que desde los gobiernos locales, pero las diferentes instituciones de gobierno también se vienen desarrollando en todo el país, ¿verdad? Han habido una serie ya de reuniones y encuentros con el sector privado para que tengan esa conciencia y para que se adapten a esta nueva realidad, ¿no? Que ha sido también algo que venimos conversando desde hace más de 5 años con el sector. Tuvimos varios congresos nacionales, congresos internacionales sobre el turismo nacional, ¿verdad? Y sobre cómo aprovechar también esta actividad y la importancia que tiene ese balance y ese equilibrio entre el turista nacional y el internacional. Al final del día, el turismo nacional es el que está las 365 días del año, ¿verdad? El internacional siempre ha sido algo estacionario, es decir, en temporadas específicas. Y también se ha demostrado a nivel internacional que prácticamente en la mayoría de los países es casi que un 50-50 lo que aporta el turismo nacional con respecto al internacional. En el caso de Nicaragua es un poco diferente, 60 el internacional y 40 el nacional, pero yo creo que también el contexto y la experiencia que vivimos hace 2 años ha demostrado eso. Fue el turismo nacional el que mantuvo a la industria turística, que logró esa recuperación también rápida, y veíamos igual los números, ¿no? El 2019 cerramos con 3.2% de crecimiento. Yo ya les compartía a inicios de este año que este año 2020, si no tuviéramos las afectaciones del COVID, iba a ser un año de crecimiento, y lo vimos enero, febrero. Enero tuvimos un 22% de crecimiento en términos de llegada de turistas al país. Febrero casi que un 30%, un 29.3%. Ya marzo se empieza a sentir, ¿verdad?, el impacto de la pandemia internacional. Marzo lo cerramos en negativo, un menos 23%, pero en términos generales el primer trimestre para nosotros fue positivo, con un 9% en términos de llegada de turistas internacionales al país. Obviamente ya abril, mayo y los próximos meses seguramente va a dar cifras negativas porque no hay vuelos. El turismo internacional en este momento está paralizado totalmente, y por ende nuestra apuesta es al turismo nacional, al turismo interno. Hemos venido también desarrollando una serie de acciones para ir promoviendo esas ofertas, que no es una oferta, digamos, del INTUR, sino del sector privado, pero donde nosotros acompañamos y facilitamos, y se ha definido, digamos, destinos, la promoción de destinos por mes. En este mes de mayo estamos promoviendo 4 destinos turísticos o 4 departamentos, ¿verdad? Pero principalmente Granada, León, Rivas y específicamente San Juan del Sur y el Caribe Sur, por las actividades también propias del mes de mayo, ¿no? En este mes, las celebraciones de mayo ya que se realizan no solo en el Caribe, sino en otras zonas de nuestra Nicaragua, aquí en nuestra capital, pero también en zonas como Puerto Sandino, en San Juan de Nicaragua o Greytown. Igual se celebra las fiestas de Palo de Mayo. Vimos también en Granada una muy bonita celebración de mayo. Ya yo creo que parte de esa apropiación
apropiación también de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de ese estado, de esa Nicaragua multiétnica, plurilingüe y multicultural, y por ende vemos que también se celebra en todo el país, pero también hay otras celebraciones propias del mes, ¿verdad? El Día de las Madres, que lo celebramos en todo el país, pero también efemérides importantes como el natalicio del general Sandino, que se celebra en toda Nicaragua. Hay actividades también de fe y religiosidad, entre ellas en este mes empezamos con las celebraciones de la Cruz, de la Santa Cruz, en algunas zonas del país, en La Boquita, pero también en el norte, Jinotega, Matagalpa. Igualmente en este mes la Virgen de la Luz también es algo que se viene celebrando. Igualmente las celebraciones propias de la tradición y costumbres, las hípicas, que son también muy concurridas. Entonces viene una serie de eventos, claro que cada una tomando las medidas de precaución, y yo creo que ese es un detalle importante. Los empresarios turísticos han venido haciendo también un esfuerzo por cumplir todas esas recomendaciones y esas medidas de precaución que ha brindado, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, y yo creo que todas las personas que se han movilizado en nuestra Nicaragua en los últimos meses han podido también constatar eso, ¿no? Porque obviamente los temas de salud son primordiales, sobre todo en este sector turístico, y igualmente en cada una de las celebraciones y actividades recreativas y de esparcimiento se viene también propiciando estas medidas, ¿verdad?, de precaución, siempre haciendo el llamado también a las familias nicaragüenses que decidan, ¿no?, disfrutar del turismo nacional, a cumplir con esas medidas, porque muchas veces el empresario puede hacer todo el esfuerzo, pero si los visitantes no cumplen también con esa responsabilidad compartida, pues se vuelve un tanto complicado, ¿no? Entonces siempre hacemos ese llamado a que las familias nicaragüenses, los visitantes, pues también contribuyan con ese cumplimiento de las diferentes medidas de precaución. Ahora, ministra, no hay que perder de vista, y esto es fácilmente perceptible por la información que generan los medios internacionales de prensa, hay una presión que los gobiernos del mundo están sintiendo de sus propias poblaciones. No ha sido tan efectiva, y la misma Organización Mundial de la Salud no ha recomendado necesariamente que esta cuarentena en algunos países que la tomaron se continúe prolongando. La gente, cuando uno observa los canales internacionales de televisión, ve que independientemente de lo que digan ya sus gobiernos, se están lanzando, por ejemplo, hay escenas de pueblos lanzados a la playa. Así es, efectivamente. El turismo es un mecanismo desestresante. Es decir, psicológicamente estamos todos impactados. Allá hay gobiernos que están arrepintiéndose de medidas que tomaron, que aquí en Nicaragua no se tomaron. Sí. Y lo vemos en centros turísticos aquí, Gilbá, Granada, no es la gran cantidad de gente, pero Masaya y sobre todo en estos tiempos de calor, está llegando la población. Sí, no, en el caso de Nicaragua, y efectivamente se ve a nivel internacional cada vez, incluso aquellos gobiernos que tomaron en algún momento la medida de cuarentena total y absoluta, hemos visto también cómo han venido flexibilizando eso y abriendo un poco más. Yo creo que por la misma demanda efectivamente de las familias, el turismo juega un rol, y yo siempre he dicho, el turismo es parte de los derechos humanos de todas las personas, porque obviamente contribuye también a ese bienestar, a esa sanidad mental, si lo queremos decir de alguna manera. Es necesaria realmente esa recreación y esparcimiento, y en el caso de Nicaragua efectivamente, o sea, siempre ha habido esa movilización de las personas. Obviamente en estos 2 meses, desde marzo para acá, desde mediados de marzo hasta ahora, no es aquella aglomeración de personas, pero sí las familias siempre han estado disfrutando de la recreación sana, de las actividades, sobre todo de la naturaleza, ¿verdad? De tener ese contacto con el turismo de naturaleza, con las actividades también de turismo rural comunitario, que son menos masivas, ¿verdad? En términos generales, vemos que siguen llegando
volviendo también a las playas. En otros países del mundo también se ve ese disfrute normal de las familias, también de los alimentos y bebidas, sobre todo en temas de restaurantes, de bares, de discotecas, se ve igual esa movilización. Creo que tal vez el segmento que más impacto ha tenido es la parte de hoteles, la ocupación hotelera, que sí ha bajado en términos internacionales. Sin embargo, en algunos casos es interesante ver, por ejemplo, el fin de semana largo de la celebración del Día del Trabajador, cómo las familias se movilizaron a lugares que tal vez no eran tan tradicionales. Es decir, Nueva Segovia, por ejemplo, tuvo la ocupación más alta, en el caso de Nicaragua, de más del 40% en ese fin de semana largo, seguido por Chontales, Matagalpa, que también... ¿Qué atractivo ofreció Nueva Segovia? Bueno, Nueva Segovia tiene una serie de atractivos, entre ellos el tema de las termales. Hay un lugar que ofrece, ¿verdad?, las termales de Don Alfonso, allá en la zona de Nueva Segovia. Es parte de ese turismo de bienestar que le llamamos, ¿no? Que tiene que ver también con no solo el tema de la sanidad mental, sino el estado físico de las personas, la salud. Esa es parte de los atractivos. En la zona de Matagalpa, obviamente, el tema de las montañas y lo que decía un poco, esa interacción con la naturaleza también fue parte de los atractivos. En la zona de Chontales ya es un poco diferente, ¿no? Es más un turismo rural, vinculado con el tema de la ganadería, ¿verdad? Y de lo propio de la zona, el tema del turismo de las haciendas también. Pero vemos cómo se sale, digamos, de lo tradicional, que a lo mejor Rivas, el mismo Granada, para ir a otras zonas del país, ¿no? Yo creo que cada vez se va a ver más eso, o sea, ya la dinámica mundial del turismo cambió. El post-COVID va a ser primero viajes de más corta distancia, es decir, el turismo nacional primero y obviamente después se va a ir abriendo un poco más, pero va a estar más centrado en el turismo de corta distancia. Va a ser un turista que piensa en estos temas de, bueno, dónde se están aplicando también protocolos y medidas de seguridad para garantizar esa tranquilidad y para lograr también tener esa confianza del visitante hacia los destinos. Vamos a ver turistas que van a buscar destinos cada vez poco masivos, ¿verdad? Y poco menos tradicionales, y ahí es donde Nicaragua va a tener también una ventaja, porque obviamente nunca hemos sido ni queremos ser un destino turístico masivo. Nicaragua siempre ha ofrecido un turismo más auténtico, más original, más de disfrutar también de las bellezas naturales que ofrece este país, donde más del 20% de nuestro territorio es un área protegida. Eso en sí trae ventajas competitivas en este mundo y en este contexto en el que está la actividad turística a nivel internacional, y dependerá también de los empresarios que logren innovar, que logren ser más creativos y adaptarse a esta nueva realidad. Porque realmente, y lo hemos venido diciendo también, el turismo tiene que ver con interacción entre personas, tiene que ver con el desarrollo humano de la familia. Por eso, en el caso de Nicaragua, nunca se tomó tampoco esa decisión de cuarentena total, como en otros lados, porque hay una serie de personas, hay muchos hermanos nicaragüenses que dependen del día a día, que dependen de esta actividad turística para llevarle el sustento a sus hogares. Y por eso hemos venido también con esta estrategia, siempre con ese enfoque de responsabilidad compartida y complementariedad, buscando de un lado nosotros apoyar la parte de promoción, pero obviamente el sector privado también, el ofrecer esos paquetes ajustados a esta nueva realidad, que la prioridad va a ser los nicaragüenses. Definitivamente, los empresarios turísticos, en esa línea que está planteando la ministra de Salud, tienen que pensar cómo adecuarse a la economía de un país que ya es totalmente diferente en el contexto de esta pandemia. Sin embargo, tienen sus estructuras
turísticas tienen sus restaurantes, tienen sus edificaciones, tienen sus hoteles. No los van a vender porque nadie los puede comprar, pero sí pueden generar condiciones para seguirlos explotando, pero de una manera en el que todos ganen y todos tengan acceso. Quédese con nosotros, volvemos con Anasha Campbell, ministra de Turismo de Nicaragua. Gracias, amigos de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Estamos conversando con la ministra de Turismo, Anasha Campbell, sobre este tema tan importante y tan sensible que representa para la economía de Nicaragua en un contexto pandémico como en el que actualmente vivimos y del cual no podemos sustraernos porque somos parte de esa gran familia que representa el planeta. Pero la gran realidad es que tenemos que acoplarnos al post-virus, al post-COVID-19, porque el mundo tiene que seguir y ya una gran cantidad de países están dando pasos hacia la actividad, porque no puede continuar una situación en la que está quebrando. Por ejemplo, ha sido noticia de fin de semana la quiebra de Avianca, por ejemplo, que es la segunda aerolínea latinoamericana de más demanda. Se ha declarado en quiebra porque sus aviones están en tierra, como están una gran cantidad de aerolíneas, de las cuales depende fundamentalmente el turismo. Y hay que hacer en ese sentido estrategias consensuadas, porque no se trata solamente de las políticas que decide el gobierno, es cómo se toma en cuenta al empresario para que pueda hacer frente a esta situación de demanda turística que en este caso tiene que concentrarse en nosotros los nacionales. Ministra, en ese sentido, ¿qué le dicen los empresarios aquí cuando ustedes tienen que explorar esa estrategia consensuada? Sí, el trabajo de la INTUR ha sido permanentemente en consenso, en diálogo con el sector privado a través de encuentros, reuniones, mesas de trabajo, desde los territorios, pero también ha habido, digamos, esa interacción también desde la parte, digamos, de la institución central. Es decir, nuestros delegados están en permanente comunicación con los empresarios, pero también han tenido ese contacto directo, digamos, con nosotros, ¿verdad? Que nos movilizamos en los territorios para tener esos encuentros, para escuchar también las posiciones del sector privado. Eso es lo que nos ha permitido también armar, digamos, esta estrategia. Obviamente hay algunas preocupaciones también del sector privado, más allá, digamos, de la parte de turismo, temas, por ejemplo, de la energía, temas de créditos que pueden tener también con el sistema financiero nacional, son parte de las preocupaciones, digamos, que hay desde el sector privado. Y son legítimas. Son legítimas. En el caso obviamente. de la energía, el petróleo ha bajado. Nos acaban de repujar este fin de semana, pero lo cierto es que hay suficientes razones como para que la empresa eléctrica baje los precios de la energía. Así es. Sí, obviamente legítimas. Hay propuestas como estas de los paquetes turísticos ajustados dirigidos a los nicaragüenses, pero a precios justos, que ellos están trabajando. Algunos ya nos han mandado a nosotros propuestas. La idea es poder ofrecerlo también a las empresas privadas que tengan trabajadores, a las diferentes instituciones, a los sindicatos de trabajadores, etcétera, de manera que se pueda entre todos pues acompañar y apoyar el turismo nacional, ¿no? Y consumir realmente lo nuestro, de manera que todos contribuyamos también a mantener la industria turística en nuestro país. Los temas de las estrategias y campañas también de promoción, sobre todo en la parte digital y la parte de convencional, digamos. Ustedes han visto, por ejemplo, los spots televisivos de los diferentes destinos que estamos
promoviendo en este mes, pero eso tiene también toda una campaña detrás en la parte de redes sociales, igual a través de radios, o sea, por todos los medios, que es un tema también fundamental para que la gente conozca, ¿verdad?, cuáles son esas ofertas, qué descuentos, qué promociones, cuál es la propuesta del sector privado y que puedan decidir y sobre todo aprovechar los fines de semana largos, que en este año hay una serie de fines de semana largos para ir a recorrer Nicaragua, conocer lugares que a lo mejor no conocen y también hacer turismo, ¿no? Ese es, digamos, desde la óptica, las cosas más sentidas que el sector privado ha externado en estas reuniones y que se viene también haciendo las diferentes propuestas, porque obviamente hay decisiones que no dependen solo del Instituto Nicaragüense de Turismo, sino que tiene que ver con la economía del país, que ya ahí intervienen pues otros actores. Pero hay también una arista en todo esto que está por encima de la estructura, del interés económico del empresario por atraer turistas para ganar. Está también el aspecto social, laboral que representa el turismo. Ha sido sumamente golpeado el turismo, pero cuando hablamos de que el turismo ha sido golpeado, hablamos de la cantidad de empleos que se han perdido, de cabezas de familias que se quedaron sin empleo. Por los eventos de hace 2 años, sí, pero que desgraciadamente cuando ya íbamos en la etapa de superación, porque el turismo iba otra vez resurgiendo de la mano del consumo nacional, nos viene esta situación pandémica donde los aeropuertos no tienen uso, donde los aviones que traen turistas están en el suelo, donde los restaurantes no son visitados, donde los hoteles están prácticamente fantasmales. Es decir, hay una serie de situaciones que debe de ser para el gobierno de suma preocupación por el requerimiento social que siempre toma en cada una de sus decisiones, y esto afecta a los trabajadores. Sí, no, yo creo que una de las preocupaciones desde el sector público precisamente tiene que ver con el empleo, ¿no? El cómo apoyar para garantizar que esos empleos no se pierdan. Es normal porque en todas partes del mundo ante esta situación y con todo lo que ya usted expresó, pues indudablemente hay empleos que ya se han perdido, pero la idea con esta estrategia es acompañar este esfuerzo para no perder más empleos. Yo siempre he dicho, el turismo tiene que ver con eso, con el desarrollo humano, con la mejora de la calidad de vida de la población, con generar precisamente fuentes de empleo. Y efectivamente íbamos ya en esa recuperación, ¿verdad? Ya en la fase más allá de la recuperación, sino en la fase de crecimiento en este año, cuando viene esta otra pandemia, pero el turismo ha demostrado ser un sector resiliente, que se recupera rápido, lo ha demostrado en toda la historia y yo creo que esta no va a ser la excepción. Sí hay formas que han cambiado, obviamente, y eso es lo que tenemos que ser también innovadores y creativos para adaptarnos a esa nueva realidad y a ese nuevo contexto. Una forma, ministro, de hacer potable nuevamente el turismo es vencer el miedo del consumidor turístico. Y una línea es indiscutiblemente garantizar al turista que las medidas de control sanitario no solamente existan, es que sean disciplinadamente rigurosas. Sí, no, y ahí el sector privado ha hecho los esfuerzos precisamente para garantizar eso, porque tienen la conciencia de que lo primero es ganar esa confianza del consumidor, del turista, sea nacional o internacional. Y ahí se ha venido implementando también una serie de esfuerzos, obviamente diferenciados, ¿no? Porque no es lo mismo el restaurante que dentro de las medidas que ellos han venido tomando, aparte de las que ya sabemos del lavado de las manos, de la desinfección de la superficie, el tema de garantizar, por ejemplo, la distancia entre una mesa y otra. Entonces, muchos de ellos han reducido un poco la capacidad, o sea, si antes atendían en 30 mesas, ahora son 15, ¿verdad? Y lo que sí hemos visto
es que también a la medida que avanza esto, como que la gente va perdiendo el miedo, ¿verdad? Lo vimos en marzo, cuando antes de que llegara el primer caso en Nicaragua ya había como que una histeria colectiva, pero ya vemos también cómo más familias van saliendo, van movilizándose en diferentes, tal vez en condiciones diferentes a antes, ¿verdad? Mucha gente lo hace ahora en sus propios medios, o muchos hemos visto también que van a lugares a hacer picnic familiares, pero siempre está, digamos, el tema de esa recreación, y sí hemos visto también restaurantes, bares ya con más afluencia. Mantengo que el gremio más afectado hasta ahora es el hotelero, ¿verdad? En términos de la ocupación hotelera, pero sí, desde todos los diferentes gremios han venido implementando esas medidas para garantizar la sanidad y cumpliendo eso, ¿no? En el caso de los turoperadores y el transporte turístico terrestre, por ejemplo, el garantizar, bueno, si alguien se sienta en esta fila, la siguiente fila está vacía, y así sucesivamente. En el caso de los hoteles también, todo lo que tiene que ver con la limpieza, la desinfección, no solo de la superficie, sino el tema obviamente de las habitaciones, y garantizar esas condiciones, más allá de solo el tema de lavado de manos y lo que ya todo el mundo conoce, el garantizar también que el personal tenga las herramientas necesarias y que estén capacitados, que esa es otra cosa que tal vez no hemos conversado mucho, pero a lo largo de este año el tema del fortalecimiento del talento humano ha sido muy importante, y desde el sector privado, acompañado por el INTUR, por el INATEC, por otras instituciones, por el mismo MINSA, hemos tenido una serie de capacitaciones dirigidos al personal que está atendiendo precisamente a los turistas, para que ellos tengan claridad no solo de las medidas, sino qué hago en algún caso de que tenga un caso sospechoso, cuál es el procedimiento, a quién debo llamar, qué debo hacer. Todos esos temas también los hemos abordado ya desde principios de este año, y han sido permanentes, ¿no? Han sido temas constantes, y no solo capacitaciones en este tema particular ante el COVID, sino las capacitaciones mismas para garantizar esa mejora continua en la atención y en la calidad que se ofrece, ¿verdad?, a los visitantes y a los turistas. La estrategia para recuperar en alguna medida el turismo tal como era antes de esta pandemia, por supuesto, es un esfuerzo concertado entre el gobierno, los empresarios, pero también depende en gran medida de la sustracción del odio que algún sector mediático del país tenga. Porque por mucho esfuerzo que se haga, lo cierto es que la mentira, toda la difamación, las falacias que constantemente se repiten todos los días, donde cualquiera que tropieza es por el coronavirus, donde las empresas, donde de repente hubo algún estornudo, es por el bendito coronavirus, y además infectado toda la empresa. Esas cosas minan psicológicamente al pueblo de Nicaragua. Y de ese tema vamos a hablar mañana aquí en Detalles del Momento, porque es una campaña perversa la que se está haciendo, que afecta no a Daniel Ortega, no a doña Rosario Murillo, no al Frente Sandinista, afecta a Nicaragua, a tu país, a mi país, al país de todos, el país que es de todos los nicaragüenses. Gracias a Nacha Campbell, ministra de Turismo, y a usted, amigo televidente, por su sintonía de todos los días. También muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del Momento.